Seamos todos más que bienvenidos a la casa del Señor. Vamos a dar comienzo a este servicio. En este día tenemos, Dios les bendiga hermanas, tenemos estudio bíblico. Estamos viendo el libro de los Hechos de los Apóstoles y les damos la más cordial bienvenida a la casa del Señor, y aquellos que se vayan a unir o estén uniéndose a esta transmisión, Dios les bendiga, Dios les guarde. Así que iniciamos en oración. Vamos a poner en manos del Señor todo lo que aquí hagamos y digamos, y que la presencia del Señor sea el que nos dirija, ¿verdad? El que nos enseña toda verdad, a toda justicia. Gloria al Señor. Oremos. Padre, en esta hora te adoramos y bendecimos tu santo y perfecto nombre, Señor, dando gloria, honra, honor, alabanza, adoración, loor a ti, oh Dios, porque solo tú eres el único que merece suprema alabanza y suprema adoración. Dios del cielo y de la tierra, en esta hora, Padre Santo, pedimos perdón por nuestras faltas. Padre, reconocemos que estamos faltos delante de tu presencia, que necesitamos día a día, oh Dios, reconocer nuestras faltas y pedir perdón, Padre, porque nada impuro puede presentarse delante de ti. Es de esta manera que pedimos, Señor, a través del sacrificio de Jesús, a través de esa sangre redentora que nos limpia, nos purifica de todo pecado. Gracias te damos, oh Dios, por el gran amor demostrado en la cruz. Te adoramos en esta hora y ponemos este servicio para gloria y honra de tu nombre, Padre, clamando que tu presencia nos dirija, que tu presencia nos guíe a adorarte en espíritu y en verdad, a no ser, Señor, solamente como aquellos que solo de labios te adoran, Padre, sino que sea de corazón. Por eso clamamos que tu hermosa presencia sea la que nos dirija, Rey soberano y verdadero. Clamando también que tú limpies y purifiques los aires, Señor, que tú bendigas este lugar que tú has constituido casa de oración y puertas del cielo. Padre, reprende las tinieblas en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, a andar en obediencia, a no ser solamente oidores olvidadizos. Padre, ayúdanos, límpianos para seguir dando frutos dignos de arrepentimiento, frutos de tu Espíritu Santo, Padre, para ser instrumentos poderosos en tus manos, Señor, poder someternos a ti y resistir al enemigo, Padre, para que huya avergonzado en el nombre santo y amado de Cristo Jesús. Bendice, Padre, a aquellos que están necesitados, bendice a aquellos que están encarcelados, Padre, aquellos que están sufriendo, Dios soberano, aquellos que están postrados en sus camas enfermos, a los que están en los hospitales, oh Dios, a los que no tienen trabajo, que no tienen alimento en sus casas, que no tienen hogar, Señor soberano. Aquellos que han huido de sus hogares, que están en violencia doméstica, nosotros clamamos. Oh Dios, pedimos también por las autoridades, clamando por esta ciudad donde tú nos has traído, Dios. Queremos ser esos luminares, Padre, queremos ser luz en medio de las tinieblas. Ayúdanos, Señor, esa luz tuya resplandezca con poder en nuestras vidas para que las tinieblas huyan donde quiera que nosotros nos presentemos, oh Dios. Tu presencia vaya con nosotros. Llena, Señor, las vidas, Padre, que están vacías. Pedimos por nuestros hijos, oh Dios. Sé tú con ellos donde quiera que estén, Padre Santo, y tráelos a tu presencia, Rey del cielo y de la tierra. Clamamos por tus siervos que predican tu palabra alrededor del mundo entero. Clamamos por los misioneros que dejaron su hogar y entregaron su vida al servicio tuyo, Padre. Cuídales y guárdales y provéeles conforme sus necesidades físicas y espirituales, Padre. Aquellos que trabajan en tu obra, alimentando a los necesitados, pedimos por ellos, Señor, y mueve tus corazones generosos para ayudar y contribuir, oh Dios, por esa noble causa, Padre. Clamamos por el presidente de esta nación, que tu Espíritu Santo le guíe. Clamamos por todos los gobernantes alrededor del mundo entero. Señor, hágase tu voluntad. Y en esta hora, Señor soberano,
nos disponemos a adorar y bendecir tu nombre. Ayúdanos a hacerlo en un mismo espíritu y en un mismo gentil. Oh Dios, llévate todo espíritu contrario a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Llénanos de tu presencia. Que nuestro vaso rebose de ti, Padre Santo. Gracias, oh Dios, en el santo y bendito nombre de Cristo Jesús oramos y decimos amén. Gloria al Señor, aleluya. Exquisita presencia, presencia de Dios, llena mi vida de tu llena mi vida, oh Señor, llénala de ti, llénala de ti, exquisita presencia, presencia de Dios, exquisita presencia. Exquisita presencia, presencia de Dios, llena mi vida de tu amor. Llena mi vida, oh Señor, llénala de ti, llénala de ti, exquisita presencia, presencia de Dios, llena mi vida, oh Señor, llénala de ti, llénala de ti, Señor, exquisita presencia, presencia de Dios, llena mi vida, oh Señor, llénala de ti, llénala de ti, exquisita presencia, presencia de Dios. Una vez más, exquisita presencia, aleluya, presencia de Dios, llena mi vida, llena mi vida de tu amor. Dígale al Señor, de tu amor, llena mi vida, llénala, Señor, oh Señor, llénala de ti, llénala de ti, exquisita presencia, presencia de Dios, llena mi vida, oh Señor, oh Señor, llénala de ti, llénala
presencia de Dios. Gracias, Señor, te adoramos y te bendecimos. Conocido tu amor, traemos en nuestros labios un nuevo cántico de loor, pues tu gloria ha llenado este lugar. Estamos reunidos hoy aquí, Señor, porque hemos conocido tu amor. Traemos en nuestros labios un nuevo cántico de loor, pues tu gloria ha llenado este lugar. Aleluya, pues tu gloria ha llenado este lugar. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos, Señor. Porque por eso es que estamos aquí, Señor. Traemos en nuestros labios un nuevo cántico de loor, pues tu gloria ha llenado este lugar. Estamos reunidos hoy aquí estamos, Señor, porque hemos conocido tu amor. Traemos en nuestros labios un nuevo cántico de loor, pues tu gloria ha llenado este lugar, pues tu gloria ha llenado este lugar, pues tu gloria ha llenado este lugar, pues tu gloria ha llenado este lugar. Aleluya, Señor. Te adoramos, Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame en la muchedumbre, por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo. Tócame, límpiame, heme aquí. Tócame, límpiame, heme aquí. Señor, llévame a tus atrios, por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y
Bautízame en la muchedumbre, por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar, llévame, Altísimo Señor, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo. Tócame, límpiame, heme aquí. Tócame, límpiame, heme aquí. Tócame, heme aquí. Tócame, límpiame, heme aquí. Tócame, límpiame, heme aquí. Tócanos, Señor, en esta noche, aleluya. Perdona nuestras ofensas, Señor, así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden, Padre. Toca nuestra vida de tal manera, Padre, que podamos sentir, oh Dios, la paz tuya, la paz que da el Espíritu Santo, Señor. Aleluya, te adoramos y te bendecimos, Señor, aleluya. Tócame, tócame, límpiame, heme aquí. Tócame, límpiame, heme aquí. Espíritu de Dios, llena mi ser, Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Aleluya, Señor. Llena mi vida, llena nuestra vida, llena mi alma. Aleluya, aleluya. Llena mi ser, Espíritu de Dios. Llena mi vida, llena mi alma.
Espíritu de Dios. Aleluya. Te adoramos y te bendecimos, Señor. Que Dios no resuelva. No hay montaña tan alta que Dios no la mueva. No hay tormenta tan densa que Dios no la calme. No hay dolor ni angustia que Dios no lo sane. Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros, Cristo tus cargas también las llevará. Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros, las cargas que a ti te agobian, Él las llevará. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. No hay problema tan grande que Dios no resuelva. No hay montaña tan alta que Dios no la mueva. No hay tormenta tan densa que Dios no la calme. Aleluya. No hay dolor ni angustia que Dios no lo sane. Aleluya. Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros, Cristo tus cargas también las llevará. Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros, las cargas que a ti te agobian, Él las llevará. Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros, Cristo tus cargas también las llevará. Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros, las cargas que a ti te agobian, Él las llevará. Las cargas que a ti te agobian, Él las llevará. Sí. Las cargas que a ti te agobian, Él las llevará. Él las llevará, no importa que sea, Él las llevará. Señor, te adoramos en el nombre de Jesús. Te bendecimos en esta hora. Te damos la gloria y la honra, oh Dios. Gracias por este pueblo que, aunque pequeño, remanente, oh Dios, ha venido a cantarte con el corazón, Señor, con su alma, con su espíritu, Padre. Gracias, oh Dios, en el nombre de Jesús oramos y decimos todos amén y amén. Pueden sentar. Vamos a entrar en Hechos capítulo 19. Y estábamos hablando en la última clase acerca de Apolo
y estábamos hablando acerca de que Pablo, cuando llegó a Éfeso, les preguntó a los hermanos que si habían recibido el bautismo del Espíritu Santo. Ellos dijeron no hemos oído, ni hemos oído. Y dice la Escritura que Él les enseñó y que fueron bautizados en el nombre de Jesús, y después Él le impuso las manos y fueron bautizados con la señal de hablar en otras lenguas. Casi fue el mismo desarrollo de lo que sucedió con los otros en Antioquía, y exceptuando de los movimientos del aire y de las lenguas repartidos de juegos en Hechos 2, que eso sí no lo narra la Biblia que pasó ahí. Entonces estas personas eran 12 personas. 12 personas. Se cree que estas personas fueron discipuladas por Apolo, y Apolo solo conocía el bautismo de Juan el Bautista, el bautismo del arrepentimiento. Apolo no conocía el bautismo que había dejado el Señor Jesús en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y es por eso que estas personas no conocían esto, y estas personas fueron ensambladas, decíamos el viernes pasado, y fueron bautizadas por el Espíritu Santo. Y voy a leer el verso 6 para que quede claro y podamos seguir la lectura. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, dice, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas, ¿y qué más? Y profetizaban. Hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos, dice, unos 12 hombres. Entrando Pablo en la sinagoga, ya estoy en el verso 8, hermanos. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló ¿con qué? Con denuedo. ¿Qué es hablar con denuedo, hermano? ¿Algún hermano rápido que pueda decir denuedo? ¿Qué quiere decir la Escritura cuando dice denuedo? Con ímpetu, ¿qué más? Con valor. Porque hay veces que nosotros no hablamos con denuedo la palabra, con seguridad, con ese fervor ferviente en nuestro corazón. Debemos de hacer esto. Pablo dice que la Escritura, que siempre hablaba la palabra con denuedo, con valor. Y estuvo ahí como por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Estoy en el verso 8. Es necesario. Quizás usted, amado hermano, en esta noche está diciendo, ay, el pastor siempre está diciendo lo mismo. Y es el libro que nunca se acaba. Ya tenemos desde el año pasado en este libro. ¿Pero qué? Yo sé que hay personas que están aprendiendo. Yo sé que hay personas que cuando leen ya pueden entender. Y cuando yo voy predicando, el pastor va a predicar de esto. Entonces ya. Y esto, lo más bonito de esto es que usted puede llevar esto a su sobrino, a su sobrina, a su tío, a su abuela, a su mamá, a su abuela, a todo mundo. Lo pequeño de esto es lo más grande en el reino de Dios. Esa es una gran verdad. Y dice, entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Siempre decimos, y hemos estado hablando en todo este libro de Hechos, que siempre ha tenido una oposición. Siempre, el Señor Jesús siempre tuvo oposición. Unos creían, otros no. Esto es así. Anoche estuvimos hablando del Evangelio a una familia, y esta familia tiene arraigada la religión tradicional en su vida. Y la persona cuando se enfrenta a la palabra esta,
le da temor de aflojar lo que ya aprendió para entregarse. Ellos creen que esto es algo nuevo. Y la palabra de Dios no es nueva. La palabra de Dios es de siempre. Entonces, las personas dicen, y yo entiendo. Las personas dicen, pero es que yo no sé cómo hacer, no sé cómo manejar esto. Esto es lo que me han enseñado, esto es lo que conozco. Y muchas veces están de acuerdo con lo que nosotros estamos diciendo, pero la Escritura no dice que es solamente que estamos de acuerdo. No, la Escritura dice que debemos de creer en nuestro corazón y de confesar con nuestra boca. Creer en nuestro corazón para justicia y confesar con la boca para salvación. Entonces, son pasos importantes que si el hombre no da este paso importante, de nada sirve lo que usted le enseñe a una persona. Entonces, podemos ver que vamos a encontrar oposición. Va a haber oposición. Hay personas que no creen y que no van a creer. Así es. Tiene que suceder algo. Tiene que suceder algo espectacular. Tienen que ver muchas veces algo espectacular. Muchas veces las enfermedades ahorían y atragantan a las personas para poder creer y Dios manifestarse en esa debilidad. Créanme. Así que esta familia que conocimos ayer, pues vamos a estar trabajando con ellos, vamos a estarles hablando sobre esto. Uno no hace la obra la hace el Señor. Entonces, la primera responsabilidad de Pablo, hablar con denuedo la palabra de Dios, discutía y trataba de persuadir a las personas acerca del reino de Dios. Verso 9, dice la Escritura, pero endureciéndose algunos y no creyendo, y esto es lo malo, maldiciendo el camino delante de la multitud. El camino era, en realidad, se les titulaba así a las personas porque ellos en realidad no tenían dónde predicar. Y les llamaban los del camino. Andaban predicando de casa en casa, hermano. Unas casas se abrían, otras se cerraban. Siempre hay oposición. Pero maldecían. Y al maldecir, esto quiere decir que le hablaban palabras obscenas. Al maldecir, debemos de tener mucho cuidado. Maldecir a un ministerio, debemos tener mucho cuidado con estas cosas. Maldiciendo el camino delante de la multitud. El camino es como quien dice, así se llamaba el ministerio de estas personas. Se apartó Pablo de ellos, dice la Escritura, y separó a los discípulos, a todos aquellos de ahí, los que creyeron. Mire, los apartó, dice la Escritura. Se separó a los discípulos. ¿Dónde dice? Perdón, pero endureciendo a algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Este Tirano fue una persona que conoció al Señor y era una persona influyente. Este Tirano era griego y tenía retórica, podía hablar en público. Era una persona que tenía una escuela y esa escuela fue usada por Pablo para predicar la palabra de Dios. La palabra
tirano quiere decir gobernante absoluto, soberano. Eso es lo que quiere decir esa palabra en griego. Ese nombre relacionado, este hombre tenía una sala de conferencias. Y ahí, en esa sala de conferencias, en la escuela de Tirano, en Éfeso, fue en la que Pablo predicó. Durante 2 años estuvo en esa escuela, tras haber encontrado resistencia en la sinagoga de los judíos. Encontró resistencia. Los judíos no querían aceptar. ¿No sienten ustedes muy calientes aquí, hermano? Pues yo me estoy asando con esto. Yo creo que me lo voy a quitar, hermano. Yo los veo tranquilos. Yo me voy a quitar esto. Y yo tengo calor. Bien. Y bien, ahora miremos que hay el verso 11. A ver, el verso 10 dice la Escritura: así continuó por espacio de 2 años, ahí en la escuela de Tirano, 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Qué denuedo de Pablo. Pablo no descansaba. Era una carga que sentía él. Yo pienso que él se asfixiaba si no hablaba del Señor. Un instrumento en las manos del Señor. Dios lo usó poderosamente a este hombre. Dice, así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, un continente, hermano, judíos y griegos, hablando específicamente de esas 2 razas, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y el verso 11 es un verso para que usted pueda hablarle a los demás, porque aparece, muy pocas veces aparece el apóstol Pablo mencionado que hacía milagros, pero era un hombre que hacía milagros. Y dice la Escritura, y hacía Dios milagros, ¿el qué? Extraordinarios por mano de Pablo. Mire, ¿quién fue el que escribió el libro de Hechos? ¿Quién? Lucas. Bien. Pablo tuvo mucho cuidado de estas cosas. Usó estas cosas siempre para glorificar al Señor. Y muchas veces hay personas que Dios las usa con poder, que oran por los enfermos y se sanan, y que oran por las personas y se tratan de hacer grandes ellos. Tenga mucho cuidado. La iglesia del Señor debe de entender que si tiene algo y Dios le da algo a usted, no es suyo. El Señor se lo dio a usted. Usted tiene que ser un buen manager, un buen administrador del don, de lo que sea que Dios le dio. Amén. Así que si alguien le pregunta, yo no veo en la Biblia de que Pablo no hizo milagros. No hizo milagros, hizo cosas extraordinarias, hizo Dios por la mano de Pablo. Milagros extraordinarios. Eso es, muchas cosas que no están dichas aquí, hizo Pablo. En cuanto el mover de las sanidades, y más adelante vamos a ver muchas otras cosas. Verso 12. De tal manera, y aquí quiero que ustedes empiecen voy a preguntar, ¿verdad? De tal manera que aún se llevaban, escuche, se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos
y los espíritus malos salían. Alguien que lea este verso y que me diga una cosa de ese verso. Una. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. ¿Alguien? Ok. Ok, ya dijo dos cosas. A ver, hermano. ¿Cómo? Habían sanidades, ¿verdad? Qué bueno. Juan Ramón. Aquí está respaldando el versículo anterior. Dice que y hacía Dios milagros extraordinarios, ¿verdad? Con solo un pañuelo de Pablo, la gente se curaba. El poder que llevaba Dios ahí, en la fe de la persona, por supuesto, ¿verdad? Gracias, hermano. Muy bien, Por eso leí los dos versos, ¿verdad? Pegados. Porque Dios hacía extraordinarios. Esa palabra tiene mucho que ver. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Dime. Bien, bien. ¿Alguien más? Sí, hermano. O sea, Pedro ni estaba presente, ¿verdad? Era la fe de los enfermos y las personas que tenían espíritus malos, ¿verdad? Ok. A ver, rapidito. Ese era un milagro extraordinario de lo que está hablando, ¿verdad? ¿Alguien más? Gracias. Gracias a todos los hermanos que han participado. Bien. Vamos a ir a ese texto y vamos a hurgarlo. A Hechos capítulo 5 y verso 14, que yo quiero que miremos, porque ya leímos esto. Lo que pasa es que para refrescarlo tenemos que traerlo nuevamente. Hechos 5:14 dice la Escritura, y los que creían
¿verdad? Fíjese bien. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. 15. Tanto, dice, que sacaban los enfermos a la calle y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Fíjese lo que dice la Escritura. Cosas extraordinarias pasaban. Y aún de las ciudades vecinas venían muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos. ¿Y qué dice? Y todos eran sanados, todos. No se quedaba nadie sin que hubieran sanidad. Acordémonos. Lo que está sucediendo en ese momento, lo que está sucediendo, ya el Señor lo había dicho. Miremos lo que dice Juan capítulo 14 y verso 12. Juan 14, 12. ¿Lo tenemos? Miren lo que dice el Señor. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. ¿Y qué dice más? Y aún que mayores hará. ¿Por qué? Porque eso era lo que estaba sucediendo. Los delantales, los paños, lo que usaba, con eso me da a entender de que Pablo trabajaba duro. Se ponía su pañuelo para hacer tiendas y, óigame, el clima ya no es tan sabroso. Y agarraban los paños y los delantales los llevaban a los enfermos y eso se lo ponían a los enfermos y eso sanaba. Ahora, esto era productivo en ese tiempo. Pero ahora, ¿qué es lo que pasa? La gente no quiere creer, quiere hacer única y exclusivamente el proceso del paño, el proceso del delantal, el proceso del aceite, el proceso de esto. No es así. El proceso es que hay que creer en el Señor Jesús. Entonces, Dios se encarga de las necesidades de nosotros. Nosotros no podemos forzar. Lo más que podemos hacer es suplicarle al Señor, Señor, ten misericordia de fulano, de sutano o de mí, para que suceda algo. Acordémonos que siempre que hay una sanidad, hay un propósito. Dios nunca hace algo, como decimos en Honduras, a la zumba marumba, a lo que salga. No. Él, dice un pastor, que es posible venga a predicar acá a la iglesia. Dice, Dios no es parchero. Él no es parchero. Él hace las cosas bien hechas. Así que dice, de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará, porque voy al Padre. Se está cumpliendo ahí en Pablo. Ahora bien, vamos al 19:13. Estábamos en ¿cuál? Perdón, ¿en qué? Hechos 19:12 terminamos. 19:12. De tal manera que ok, vamos al 13. Pero, dice, algunos de los judíos exorcistas, o sea,
exorcismo, es la capacidad de espiritual de poder sacar un demonio, un mal espíritu de una persona. Ese es el exorcismo. Yo sé que han oído hablar mucho de esto, ¿verdad que sí? En ese tiempo, el demonio había tomado mucha ventaja, porque acordémonos que desde el libro de Malaquías hasta Mateo pasaron muchos años, 400 años, donde el Señor no se reveló, hasta que salió Juan el Bautista a preparar el camino del Señor. En todo ese tiempo no habló el Señor a su pueblo, porque por el paganismo que habían entrado. Bien, entonces, como había muchos endemoniados en ese tiempo, hacían muchas personas, unos eran charlatanes, pero habían personas que sí hacían el trabajo. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Aquí nos vamos a quedar. No es que nos vamos para la casa, no. No quiero que las preguntas que yo haga, usted se vaya adelante. Quiero que usted analice ese verso, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Dígame algo. Ellos, es un buen... Y usted no estudió, ¿verdad? ¿O sí estudió hoy? Vamos a ver si... Usted leyó. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Ok. Ramón, dime algo. Lo que sea. ¿Cómo ellos querían hacer lo mismo que Pablo? Porque sabían de Pablo. Dice Saraí que vieron cosas extraordinarias. Eso es ponerle ingrediente bíblico. Está bueno. Entonces ellos quisieron hacer lo mismo. Ajá. Invocando el nombre del Señor Jesús. Pero ahí la palabra no dice invocación, dice conjuro. Eso hace una diferencia. Invocar es una cosa. Conjurar es otra cosa. ¿Va, Pepe? Son dos cosas diferentes. Entonces, hablemos aquí, pues, que hay mucho que hablar, que hay mucho que decir. Y el que se queda callado, y ahorita y el que se queda muy serio así, le voy a preguntar. ¿Ah? Pues algunos de los días intentaron invocar el nombre de Jesús sobre los que tenían espíritus, diciendo, pero eso es lo que trataron de hacer, pero ¿qué usaron ellos? Los conjuros. Los conjuros. Trataron, dice. Es que el Hijo de Dios
podemos invocar, porque somos seguidores, porque Él nos ha dado esa promesa a nosotros. Él nos conoce a nosotros y nosotros lo conocemos a Él. Estos bárbaros no sabían nada. Esa es muy buena palabra. Querían imitar. No tenían ni idea quién era Jesús. Bueno, Leti y después Meli. Habían grupos de esos. Acordémonos. Exactamente. Escuchemos. Yo dije algo que usted tiene que usarlo. 400 años habían pasado, no había ni un profeta, nadie hablaba. Se puso el cielo de bronce, no había comunicación, el Señor no se manifestaba, no había palabra, porque fue un silencio total. Entonces los demonios tomaban las personas y habían personas, como dije, charlatanes, habían personas que se dedicaban a eso, ¿verdad? Y mucho espirituista, mucho brujo hacía estas cosas. Acordémonos que acabamos de pasar a algo hace poco, donde el Simón el mago que decía, este es el gran poder de Dios. ¿Se acuerdan de ese pasaje que tuvimos hace poco? Lo pasamos. Entonces, estaba lleno de eso. Ahora bien, seguía Meli, ¿va? Sí, correcto. Ok, sí, bien. Conjurar, aliarse con alguien en general mediante juramento para algún fin. Esa palabra fue usada en el Antiguo Testamento. Y voy a dar un resumen de esto, pero vamos a ir a Génesis 24:2. Génesis 24:2, cuando Abraham andaba buscándole su esposa a Isaac, y dijo Abraham a un criado suyo, fíjese bien cómo era usado esto antes en el Antiguo. El más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía, le dijo Abraham, pon ahora tu mano debajo de mi muslo. Este era, ¿ves? Eso significaba un juramento. Eso es lo que dice la Escritura. Pon ahora tu mano debajo de mi muslo y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Ese era un juramento. Ese era un conjurar.
esa es la palabra en el original que nos lleva a la escritura. Entonces, aquellos tipos están haciendo las cosas de otra manera. Ahora miremos bien, hay algo que debemos de ver. El poder Jesús lo dio a la iglesia, a usted y a mí. Pero ese poder no se usa caprichosamente o para su conveniencia o para la conveniencia de alguien. Dios conoce el corazón y la necesidad de todo esto. Ahora bien, Dios da el poder. Nosotros, ay, no eres pastor, pero yo no puede ser de que no tenga el poder. Dios no me ha dado ese don, o me lo ha dado, o me ha dado otro. Esto es así. El Espíritu de Dios es el que reparte como Él quiere y como Él. Así es. Ahora bien, vamos a examinar Lucas capítulo 10 y verso 17 y vamos a ver lo que dice la Escritura. Cuando el Señor Jesús mandó a los 70, mire, dice la Escritura, volvieron los 70 ¿con qué? Con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. O sea, ¿quién dio ese poder? ¿Quién lo dio? Jesús. ¿No fueron ellos? Jesús es el que da ese poder. Hay veces que a mí me dicen, ora por fulano, y yo voy a orar. Yo digo, Señor, que está duro orar por la necesidad de esta persona. Pero uno lo que va a hacer es a orar única y exclusivamente. Uno no debemos de entender que nosotros no tenemos poder. Anda por ahí una persona dice que nosotros somos Jehová Junior. No crea eso. No, nosotros somos un pueblo sumiso, somos siervos del Altísimo. No somos nada. No tenemos ni autoridad ni para alzar la frente a Él. Tenemos que tenerla así, porque somos siervos de Él. No podemos ordenarle a Dios que haga lo que, Señor, mi familia, me gustaría, Padre, ten misericordia, haz tu voluntad. No duele, pero así es. Tenemos que doblegarnos. Entonces, ese poder es dado por Dios a la iglesia, no a ningún impío. Si algún impío hace algo en el nombre de Jesús, el Señor le va a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Y ellos podrán decir, en tu nombre profetizábamos, poníamos la mano sobre los enfermos, era apartaos de mí, hacedores, yo nunca os conocí. Eso es lo que está pasando ahí. Verso 18, mire lo que dice la Escritura. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. 19. He aquí, os doy ¿qué? ¿Quién fue el que dio? ¿Quién fue el que dio la orden? ¿Quién fue el que confirió? El Señor Jesús. He aquí, os doy potestad, autoridad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Verso 19, he aquí os doy potestad de hallar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Nada.
¿Entendemos esto, hermano? Marcos 16:17 dice, y estas señales seguirán a los que creen. A los que creen, no a los exorcistas ambulantes, a los que creen, a nosotros, a la iglesia. Dice, en mi nombre echarán ¿qué? Fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Ahora regresemos al texto. Ahora que tenemos conocimiento, que sabemos que es Jesús el que da el poder, que no somos nosotros, leamos lo que pasó. Hechos 19:14 dice que había 7 hijos de un tal Esceva, judío, que era, ¿cómo? Jefe, no era levita. No, no era levita. No era levita. Dice, un tal Esceva, judío. Oh, sí, era judío. Judío. Jefe de los sacerdotes que hacía esto. Sí, me equivoqué con otro que está. Esceva. Lo que pasa es que Esceva es un nombre griego. Ese es un nombre griego. Y fui a investigar este nombre. Y cuando me fui a los comentarios y investigar este nombre, no tiene una traducción exacta de un nombre hebreo. Bueno, seguimos adelante. Habían 7, sí, era judío. Jefe de los sacerdotes que hacían esto. Ahora, lo que esta persona hacía como sacerdote no tenía autoridad. Esta persona se había autonombrado. Tenía estos hijos y ellos hacían este tipo de trabajo de ser ambulantes, exorcistas ambulantes. Verso 14 dice, había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Y bueno, verso 15. Pero respondiendo, dice, o sea, ellos fueron a exorcizar a esta persona. Y ya les había dicho, te conjuro en el nombre de Jesús, el que predica a Pablo, pero no lo conocían. El poder lo da Jesús. Entonces, dice la Escritura, pero respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, les preguntó, ¿quiénes son? O sea, acordémonos que el Señor Jesús estuvo una discusión con los judíos, los fariseos y los escribas. Y les dijo que él sacaba a Belcebú por el poder de Satanás. Y el Señor les dijo, entonces está dividido. Si es así, ¿cómo puedo yo hacer esto? Entonces, eso es lo que estaba pasando en ese momento. Dice, respondió el Espíritu, dijo, a Jesús conozco, que si lo conoce, sí lo conoce. Sí lo conoce. Y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, mire, esto es verdad, hermano. El demonio se manifiesta en personas, sobre todo en personas que están vacías, en personas que no tienen compromiso con Dios, en personas que hacen de su vida lo que les da la regalada gana,
se manifiesta, toma control de esa persona, puede hablar por esa persona. Esto es real, hermano. Esto sucede. Esto es cierto. Esto no es una historia, no es una leyenda. Esto es una verdad bíblica. Demonios metiéndose en personas y haciendo estas cosas. Dice la Escritura, verso 16, y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa. ¿Cómo? Desnudos y heridos. Es que ese poder, hermano, el poder de Dios es el único que puede atar y echar al abismo el poder del diablo, el poder de los malos, de los demonios, de los malos espíritus. Es el poder de Dios. No hay una fuerza, no hay una capacidad para poder sacar a un demonio. No hay. Si no es el poder de Dios, no va a salir. No hay nada que invocar o que conjurar o que nada. Si no es Dios, no puede salir. Y esa es una de las cosas que nosotros las debemos de tener clara. Por eso necesitamos que en la iglesia hayan personas comprometidas con el Señor. ¿Para qué? Para poder limpiar tanta impureza. Hay veces que yo platico con personas y yo puedo sentir una manifestación mala en esas personas. Una influencia satánica sobre ellos. Los tienen controlados totalmente. ¿Y cómo podemos saber eso? Cuando usted le está hablando de la libertad y de la paz de Cristo y esa persona se cierra. Entonces, entendamos estas cosas hoy, en el 2021, suceden. Y el demonio se puede meter por muchas partes. Cuidemos nuestros hijos con los teléfonos. Miremos qué hacen nuestros hijos. Ustedes que tienen niños pequeños. Porque el diablo se mete hasta por donde usted menos lo espera. Por ahí se mete. Yo quisiera, antes de irnos, ¿tiene alguna pregunta? No quiero que salga de esa puerta ignorando algo o con alguna pregunta. ¿Tiene alguna pregunta sobre esto? ¿O ya se quiere ir para la casa? ¿Tiene alguna pregunta? ¿Usted cree que esto es real? ¿Usted cree que esto es una historia nomás? ¿O usted cree que esto pasó? ¿Ah? El problema es que muchos de estas personas que se dedican a eso quieren aparentar que lo hacen en el nombre de Jesús. Y tienen ahí, aquí hacemos esto. La iglesia tiene que estar limpia de eso. La iglesia no puede estar metida en esto.
no debe de estar metida en esto. La iglesia debe ser santa, apartada, dedicada únicamente a su Dios, tratando de no ofender a Dios. Quiera el Señor que el Señor nos arrope con ese poder, con el poder de su Espíritu Santo. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a cantar unos cantos antes de irnos, hermanos. Y mientras cantamos, si usted siente en su corazón dar una ofrenda, hágalo. Aleluya, Señor. Mi alma volará, mi alma volará.